Mis queridos amigos, sean todos ustedes bienvenidos aquí a un nuevo episodio del podcast de Contracultura. Para mí, como siempre, es un placer poder preparar todos estos programas. Hoy día les traigo algo muy importante y muy interesante y que puede hacer la diferencia si no estás enterado de esta información. Lo más probable es que no estés enterado de esta información y por eso es importante sacar a la luz todo esto, porque hay hoy día muchas teorías respecto a este tema. Ha habido mucha discrepancia, mucha polémica con estos temas climáticos justamente y nos estamos tratando aquí en el programa justamente de desmitificar todo este tema y ver realmente qué hay detrás de todo esto. Y para eso he preparado hoy día un programa basado en el libro Los 9 comentarios sobre el Partido Comunista, que lo podrán encontrar en otros episodios del podcast. Ya hemos hecho referencia a este fantástico libro. ¿Y qué vamos a ver hoy día en este programa? Vamos a ver el comunismo detrás del ambientalismo. Ese es el tema puntual del día de hoy. Vamos a aportar datos concretos para ver por qué el comunismo está detrás del ambientalismo, cómo se han cambiado las banderas, etc. Así que espero que puedan aprovechar esta información que he traído para ustedes el día de hoy, ya que hay que despertar de esta pesadilla. Mientras antes posible, la mayoría de la gente que ha abrazado el comunismo lamentablemente no lo ha estudiado en profundidad y por eso no saben en realidad en lo que están metidos. Justamente de eso vamos a hablar un poco el día de hoy. Vamos a ver por qué todas estas protestas que estamos viendo últimamente, tan bien organizadas y tan bien fundadas, están tomándose las calles en diferentes partes del mundo. Todas estas protestas, es muy difícil organizar protestas, es muy difícil que la gente salga a protestar, sobre todo la gente decente, la gente que tiene familia, la gente que tiene un trabajo normal. Es por eso que hay que desconfiar de todos estos movimientos donde se ven todas estas protestas bien organizadas, donde sacan a los niños de los colegios, de las escuelas, de las universidades para salir a protestar. Eso todo está armado y hoy día se van a dar cuenta justamente por qué. ¿Qué es lo que pueden esperar de este programa hoy día? Vamos a ver las raíces comunistas del ambientalismo, vamos a ver las 3 etapas del ambientalismo, el ambientalismo y el marxismo ecológico, socialismo ecológico, política verde, un poco de Greenpeace. Vamos a hablar de este supuesto consenso de las ciencias climáticas y estableciendo todo este dogma finalmente en la comunidad científica. Esas son algunas de las cosas que vamos a ver hoy día en este programa, así que los invito a descubrir esta interesante información. La Tierra es el entorno de vida de la humanidad que proporciona alimentos, recursos y condiciones para el desarrollo. Ha permitido que la humanidad prospere durante miles de años. La humanidad interactúa estrechamente con el entorno natural. Tanto la cultura tradicional china como la sociedad occidental enfatizan la relación simbiótica benigna entre el hombre y la naturaleza. Como el antiguo filósofo chino Don Zhongshu escribió, todo en la Tierra fue creado para beneficio del hombre. El significado es que el propósito del Creador era ofrecer condiciones para que la humanidad pudiera vivir y todas las cosas en la Tierra puedan ser utilizadas por el hombre. Al mismo tiempo, las personas deben seguir los principios del cielo y la tierra en sus vidas y por lo tanto usar todo con moderación y mantener y salvaguardar proactivamente el entorno natural en que los seres humanos deben vivir. La cultura tradicional occidental afirma que el Creador proporciona el entorno natural para los seres humanos y les pide que lo gestionen. Por lo tanto, el hombre debe apreciar y hacer un buen uso del medio ambiente natural. En la filosofía de la cultura tradicional china hay un equilibrio entre todo, así como el imperativo de evitar daños. La doctrina confuciana del medio dice: es este mismo sistema de leyes por el cual todas las cosas creadas son producidas y se desarrollan cada una en su orden y sistema sin lastimarse mutuamente, que las operaciones de la naturaleza siguen su curso sin conflicto ni confusión. Los antiguos chinos valoraban la protección del medio ambiente. Según los registros históricos, en la época de Yu el Grande, en los 3 meses de la primavera, la gente no llevaba hachas al bosque para que floreciera. En los 3 meses del verano, la gente no ponía redes a los ríos para que los peces pudieran reproducirse. Zheng Yi, un erudito confuciano, escribió: la madera solo podía ser cortada en las estaciones más adecuadas y animales solo sacrificados en el momento adecuado. Estos muestran la idea tradicional china de la moderación en todas las cosas y de apreciar y proteger lo natural del medio ambiente.
Después de la revolución industrial, la contaminación causó graves daños ecológicos y las sociedades occidentales suplican que se den cuenta del problema. Después de que se implementaron las leyes y normas de protección ambiental, la contaminación industrial fue tratada efectivamente y la salud del medio ambiente mejoró enormemente. En el proceso, la conciencia pública sobre la protección del medio ambiente creció enormemente y se reconoció ampliamente que proteger el medio ambiente es un objetivo adecuado. Debemos distinguir entre varias ideas: protección ambiental, movimientos ambientales y ambientalismo. La protección del medio ambiente, como su nombre lo indica, es la protección del medio ambiente. Desde el comienzo de la civilización humana, la gente ha entendido la necesidad de hacer esto y no tiene nada que ver con una ideología política en particular. El movimiento medioambiental es un movimiento social y político en torno a cuestiones medioambientales. Su objetivo principal es cambiar las políticas ambientales, el pensamiento de los hábitos públicos a través de movimientos de masas, agitación política e influencia de los medios. El ambientalismo es una filosofía e ideología que enfatiza la necesidad de proteger el medio ambiente y la convivencia armoniosa entre la sociedad humana y la ecología natural. Las motivaciones detrás de la protección ambiental y el ambientalismo no son las mismas que las del comunismo, pero los comunistas sobresalen en secuestrar movimientos de masas y manipularlos en su beneficio. Por lo tanto, vemos que desde el comienzo del ecologismo moderno, los comunistas se han dedicado sistemáticamente a cooptar el movimiento. Los problemas que rodean al ambientalismo en la actualidad son extremadamente complejos. El movimiento ha utilizado una retórica sensacionalista y el deseo genuino de las personas de proteger el medio ambiente para crear un movimiento político global. Muchos participantes tienen buenas intenciones, tienen sentido de la justicia y realmente se preocupan por el futuro de la humanidad. Sin embargo, lo que muchos no reconocen es cómo los comunistas usan el ambientalismo para reclamar un terreno moral alto con el propósito de promover su propia agenda. Así es como la protección ambiental se politiza mucho, se vuelve extrema e incluso se convierte en una pseudo-religión, pero sin fundamentos morales tradicionales. La propaganda engañosa y varias medidas políticas obligatorias se han convertido en dominantes, convirtiendo el ambientalismo en una especie de comunismo literario. Hoy nos vamos a centrar en cómo el ecologismo como ideología se ha relacionado con el comunismo y cómo el movimiento ecologista fue secuestrado, manipulado y cooptado para cumplir los objetivos del comunismo, así como el impacto que esto traerá si se mantiene desenfrenado. Las raíces comunistas del ambientalismo. El comunismo ha hecho intrincados preparativos en muchos campos para la destrucción de la humanidad. Originario de Europa, el comunismo lanzó revoluciones violentas y tomó el poder en las dos grandes potencias del este, Rusia y China. El campo comunista y la sociedad occidental entraron en una larga confrontación en la Guerra Fría. Después del colapso de la Unión Soviética y el bloque comunista de Europa del Este, los comunistas comenzaron a sembrar sus factores tanto en las sociedades occidentales y orientales y también trataron de establecer un gobierno global fuertemente controlado. Para lograr este objetivo, el comunismo debe crear o utilizar un enemigo que amenace a toda la humanidad e intimide al público de todo el mundo para entregar la libertad individual y la soberanía estatal. Crear un pánico global sobre los inminentes desastres ambientales y ecológicos casi parece una ruta inevitable para lograr este objetivo. Las tres etapas del ambientalismo. La formación y el desarrollo del movimiento ecologista están indisolublemente vinculados al comunismo. Específicamente, su desarrollo ha pasado por tres etapas. La primera etapa es el período teórico de gestación, que puede contarse desde la publicación del Manifiesto Comunista por Karl Marx y Friedrich Engels en 1848 hasta el primer día de la Tierra en 1970. Al comienzo de esta etapa, Marx y sus discípulos no consideraban el ambientalismo como el foco de su discurso teórico, pero el ateísmo marxista y el materialismo eran naturalmente consistentes con la tendencia principal del ambientalismo. Marx declaró que el capitalismo se opone a la naturaleza, es decir, el medio ambiente. Los discípulos de Marx idearon el término ecosistema e incluyeron silenciosamente el ambientalismo en ciertos temas donde se iba a fomentar. En la última década de esta fase, de 1960 a 1970, aparecieron en los Estados Unidos dos libros más vendidos, Silent Spring en 1962 y Population Bomb en 1968. El ambientalismo entró en la arena pública bajo la apariencia de protección del medio ambiente. El evento histórico al comienzo de la segunda fase fue el primer Día de la Tierra celebrado en 1970,
con las Naciones Unidas poco después, en 1972, celebrando la primera conferencia de la ONU sobre el medio humano en Estocolmo. En esta etapa se formó rápidamente una batería de organizaciones y aumentaron sus actividades. En los Estados Unidos y Europa presionaron a los gobiernos con propaganda, protestas y activismo bajo el pretexto de la investigación científica, la legislación, las reuniones, etc. A nivel macro, la contracultura de la década de 1960 funcionó casi como un desfile militar de elementos comunistas en Occidente. Subieron al escenario cooptando los derechos civiles y los movimientos contra la guerra, luego se extendieron rápidamente a otras formas de batalla anticapitalistas, incluidos el movimiento feminista, el movimiento homosexual y mucho más. Después de la década de 1970, después de que el movimiento contra la guerra de Vietnam decayó, las ideas comunistas comenzaron su proceso de institucionalización, llamado la larga marcha a través de las instituciones, al tiempo que inundaban el feminismo y el ambientalismo, y esta es la causa principal del aumento de la ideología ambientalista y toda esta agitación. Una de las fuerzas más importantes que llevó la bandera del ecologismo en la década de 1970 fueron los hippies, la columna vertebral de la contracultura. De hecho, el comunismo estaba en proceso de reempacarse bajo la bandera del ecologismo después de su fracaso en la Guerra Fría, con la intención de introducir el comunismo global bajo cualquier otro nombre. La tercera fase comenzó en la víspera del fin de la Guerra Fría, en 1988. Las Naciones Unidas establecieron el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el IPCC, y el concepto de calentamiento global comenzó a entrar en el ámbito político. En vísperas del colapso de la Unión Soviética en 1990, se celebró una conferencia ambiental internacional en Moscú. En su discurso, el secretario general del Partido Comunista de la Unión Soviética, Mikhail Gorbachev, abogó por el establecimiento de un sistema internacional de monitoreo ambiental, firmó un pacto para proteger zonas ambientales únicas, expresó su apoyo a los programas ambientales de la ONU y pidió una conferencia de seguimiento, celebrada en junio de 1992 en Brasil. Casi todos los ambientalistas occidentales aceptaron estas propuestas, y en esta etapa llegaron a ver el calentamiento global como la principal amenaza para la humanidad. La propaganda que usaba la protección del medio ambiente como una excusa para las políticas duras se intensificó repetidamente, y el número y la escala de las leyes y regulaciones ambientales proliferaron rápidamente. El ambientalismo se ha convertido en la herramienta principal para restringir la libertad de los ciudadanos en todo el mundo, privar a las naciones de la soberanía y limitar y luchar contra las sociedades libres de Occidente. El resultado fue que después del final de la Guerra Fría, los antiguos comunistas de la Unión Soviética, así como los comunistas y sus compañeros de viaje en Occidente, comenzaron de nuevo a unirse al movimiento de protección ambiental. El ecologismo surgió como una fuerza en el escenario mundial y cada vez más comenzó a tomar un color comunista. Ambientalismo y marxismo, las mismas raíces. En la comprensión de los creyentes en las religiones ortodoxas de Oriente y Occidente, los seres humanos fueron creados por Dios a su propia imagen y la vida humana está dotada de un valor, propósito y dignidad más altos que otras formas de vida en la Tierra. Del mismo modo, el entorno natural es creado por Dios. El hombre tiene la obligación de cuidar la naturaleza que existe para el hombre, no al revés. A los ojos de los ateos y materialistas, sin embargo, la vida humana no tiene tal cualidad especial. Engels escribió en uno de sus ensayos: la vida es el modo de existencia de los cuerpos albuminosos, es decir, proteicos. En esta visión, la vida humana no es más que una configuración única de proteínas, no es diferente en ningún aspecto esencial de animales o plantas, por lo tanto es lógico que los humanos puedan verse privados de libertad e incluso de sus vidas en nombre de la protección de la naturaleza. En 1862, en un libro sobre química orgánica, el químico alemán Justus von Liebig, colega de Marx, criticó a los granjeros británicos por usar excrementos de aves importados como fertilizante. La agricultura británica se había beneficiado del abono de aves, un fertilizante eficiente, y los rendimientos de los cultivos habían aumentado significativamente. A mediados del siglo XIX, los británicos tenían amplias fuentes de alimentos de alta calidad. El negocio de los excrementos de aves había beneficiado a los hombres de negocios en varios países, así como a granjeros británicos y al público. ¿Por qué von Liebig quería condenar esta práctica? Primero, dijo, el proceso de recolección de excrementos de pájaros dañó la naturaleza. Segundo, los comerciantes explotaban a los trabajadores con bajos salarios.
Terceros, los altos rendimientos de los alimentos estimularon el crecimiento de la población, que a su vez requirió más alimentos, excediendo lo que la naturaleza podía suministrar. Y cuarto, las personas y ganados significaban más estiércol y basura. En ese momento, mientras escribía Das Kapital, Marx estudió cuidadosamente el trabajo de von Liebig. Lo elogió por haber desarrollado desde el punto de vista de las ciencias naturales el lado negativo, es decir, destructivo de la agricultura moderna. Al igual que von Liebig, Marx consideraba cualquier esfuerzo para crear riqueza mediante el uso de los recursos naturales como un vicioso ciclo, con la conclusión de que una agricultura racional es incompatible con el sistema capitalista. Después de que Lenin y su partido bolchevique lanzaron un golpe de Estado en Rusia, rápidamente promulgaron el decreto sobre la tierra y el decreto sobre los bosques para nacionalizar los recursos de tierras, bosques, agua, minerales, animales y plantas y evitar que el público use de ellos sin autorización. El meteorólogo y escritor estadounidense Brian Sussman escribió en su libro Eco-Tyranny cómo la agenda verde de la izquierda desmantelará a América, y que las ideas de Marx y Lenin eran muy consistentes con las de los ambientalistas de hoy. En su opinión, nadie tiene derecho a beneficiarse de los recursos naturales, ya sea para salvar los bosques, las ballenas, los caracoles o el clima. Todo vuelve a la creencia arraigada de que la búsqueda de tales ganancias es inmoral y finalmente destruirá el planeta a menos que se detenga, escribió Sussman. Este movimiento ambiental global ha involucrado a un gran número de pensadores, políticos, científicos, activistas sociales y personalidades de los medios. Aquí es donde no podemos olvidar una figura esencial: Maurice Strong, fundador del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Strong, canadiense, también organizó la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Humano de 1972 y la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en 1992. Es sobrino de Anna Louise Strong, una conocida periodista pro-comunista que se estableció en China. Strong, quien fue profundamente influenciado por su tía, se describió a sí mismo como un socialista en ideología y un capitalista en metodología. Strong ha llegado a ocupar un lugar importante en el movimiento ambiental global. Comparte los puntos de vista del manifiesto callejero ambientalista más radical, pero en lugar de gritarse a sí mismo ronco en una barricada policial en una conferencia mundial, es el secretario general adentro, empuñando el martillo. Los puntos de vista propuestos por la Agencia de las Naciones Unidas dirigida por Strong parecen casi idénticos al marxismo, como escribe Sussman. La propiedad privada de la tierra es un instrumento principal para acumular riqueza y por lo tanto contribuye a la injusticia social. Por lo tanto, el control público del uso de la tierra es indispensable. Strong decidió establecerse en Beijing después de su jubilación y falleció en el año 2015. Natalie Grant Braga, una experta tardía en la Unión Soviética, realizó un estudio en profundidad sobre el tema y escribió: la protección del medio ambiente puede usarse como pretexto para adoptar una serie de medidas diseñadas para socavar la base industrial de las naciones desarrolladas. También puede servir para introducir malestar al reducir su nivel de vida e implantar valores comunistas. De hecho, el ambientalismo no se origina solo en el antiguo bloque comunista. Se profundiza y se relaciona con el objetivo general del comunismo de socavar la causa de la libertad en todo el mundo. El marxismo ecológico. En la coyuntura de los siglos XIX y XX, los científicos británicos Ray Lankester y Arthur Tansley desarrollaron la idea de la ecología y el ecosistema. Ambos eran socialistas fabianos, una variación del marxismo. Lankester era zoólogo y a una edad relativamente joven se hizo amigo de un viejo, Marx. Cuando Marx estaba en su último año, Lankester frecuentaba la casa de Marx y estaba entre los pocos que asistieron al funeral de Marx. Lankester una vez más le escribió a Marx diciendo que estaba estudiando Das Kapital, el texto de Marx en 1867, con el mayor placer y beneficio. Tansley fue la figura más importante en ecología y botánica durante ese periodo en Inglaterra y como primer presidente de la Sociedad Ecológica Británica fue el inventor del término ecosistema. Mientras asistía a la Universidad de Londres, Tansley fue profundamente influenciado por Lankester. Los vínculos que originan las ideas ecológicas y el marxismo parecen surgir en esta conexión entre Lankester, Tansley y el marxismo, aunque por supuesto la ecología y el ambientalismo no son lo mismo.
La ecología se trata de la relación entre los seres vivos y el medio ambiente, mientras que el ecologismo se ocupa de los desastres ecológicos. Sin embargo, la ecología está estrechamente relacionada con el ambientalismo porque proporciona la base teórica para definir los desastres ecológicos. El marxismo ecológico derivado de la ecología está un paso más lejos de estas ideas. El marxismo ecológico agrega el concepto de crisis ecológicas como un aumento de los argumentos marxistas sobre la crisis económica del capitalismo. Busca expandir el supuesto conflicto entre la burguesía y el proletariado, agregando un conflicto inherente entre la población y el medio ambiente. Esta es la teoría de la doble crisis o doble conflicto. En la teoría marxista, el conflicto básico del capitalismo es entre las fuerzas productivas y las relaciones de producción, lo que se denomina conflicto primario. El conflicto secundario ocurre entre el entorno de producción, el ecosistema en este caso, y las fuerzas productivas y las relaciones de producción juntas. En esta teoría, el conflicto primario conduce a la crisis económica, mientras que el conflicto secundario conduce a la crisis ecológica. El desarrollo del capitalismo durante un siglo demostró que el marxismo estaba equivocado después de la predicción fallida de que el capitalismo colapsaría debido a la crisis económica. Por el contrario, el capitalismo continúa prosperando. En respuesta, la noción de crisis ecológica se convirtió en una herramienta del comunismo cuando los eruditos izquierdistas descubrieron que el marxismo podría ser la base teórica para el ambientalismo, radicalizando así el movimiento ambientalista y la cosmovisión. El socialismo ecológico. Como su nombre lo indica, el socialismo ecológico es una ideología que combina ecología y socialismo. Los críticos lo han llamado una sandía, verde por fuera y rojo por dentro, por agregar demandas socialistas típicas como la justicia social a las preocupaciones ecológicas en un aparente intento de avanzar en la ideología socialista por nuevos medios. Una buena ilustración del socialismo ecológico es un manifiesto ecosocialista publicado por Joel Covell y Michael Levy en 2001. Covell no tuvo éxito en su campaña para convertirse en el candidato presidencial estadounidense del Partido Verde. Levy es miembro de la Cuarta Internacional Trotskista. El manifiesto afirma que el capitalismo no puede resolver la crisis ecológica y será reemplazado por el socialismo ecológico. No ven el socialismo ecológico como una rama del socialismo, sino más bien como el nuevo nombre del socialismo en esta nueva era. En 2002, Covell publicó un libro titulado El enemigo de la naturaleza, ¿el fin del capitalismo o el fin del mundo? Este libro detalla la teoría del socialismo ecológico, critica duramente al capitalismo y sugiere un cambio a la situación actual con nuevas direcciones radicales. Política verde, el verde es el nuevo rojo. Cuando el ambientalismo entra en la política, nace la política verde o la ecopolítica. El Partido Verde, establecido en muchos países de todo el mundo, es el resultado de una política verde que generalmente se extiende más allá de la protección ambiental, a la justicia social, el feminismo, el activismo contra la guerra y el pacifismo. Global Greens, por ejemplo, es una organización internacional asociada con el Partido Verde, y su carta del 2001 está fuertemente influenciada por la ideología marxista, incluyendo un fuerte énfasis en una supuesta igualdad entre el hombre y los animales. El ambientalismo generalmente es impulsado por el socialismo y el comunismo. Después de la caída de los regímenes comunistas en Rusia y Europa del Este, muchos exmiembros del Partido Comunista y las fuerzas comunistas restantes se unieron o establecieron partidos verdes, lo que resultó en la ideología izquierdista del Partido Verde, de ahí el término izquierda verde. Después de la caída del Partido Comunista Soviético, el ex líder de la Unión Soviética, Gorbachev, intentó y no volvió a entrar en la política. Luego se convirtió en un ecologista y estableció Green Cross International. Obviamente, Gorbachev probablemente introduciría factores comunistas en sus actividades ambientales y a menudo promovió el establecimiento de un gobierno mundial para detener la crisis ambiental. Muchos partidos comunistas en Occidente están directamente involucrados en los movimientos de protección ambiental. Jack Mundley, uno de los fundadores del movimiento Green Band de Australia, es miembro del Partido Comunista Australiano. Su esposa es la presidenta nacional del Partido Comunista Australiano. Ecoterrorismo. Debido a sus influencias izquierdistas, el ambientalismo ha sido relativamente radical desde el principio. Hay muchas ramas radicales, incluidas la ecología profunda, el ecofeminismo, la ecología social, el bioregionalismo y similares.
Algunas de estas ramas son extremadamente radicales. Los más conocidos incluyen grupos como Earth First, el Frente de Liberación de la Tierra. Utilizan la acción directa como el uso de explosivos e incendios provocados, conocido como ecoterrorismo, para detener las actividades que consideran perjudiciales para el medio ambiente. La Tierra primero. El grupo se inició en 1979 y su eslogan es "Sin compromiso en defensa de la Tierra Madre". El grupo utiliza acciones directas contra objetivos principales como la tala, la construcción de presas y otros proyectos. Una de las tácticas bien conocidas del grupo se llama sentarse en el árbol, donde se sientan debajo o trepan árboles para evitar la tala. Estas operaciones de la Tierra Primero han atraído a muchos miembros nuevos, incluidos izquierdistas, anarquistas y otros que buscan rebelarse contra la sociedad dominante. En 1992, algunos de los miembros más radicales comenzaron una rama llamada Frente de Liberación de la Tierra y adoptaron el incendio provocado como táctica. A finales del 2000, 9 mansiones de lujo en Long Island fueron quemadas a cenizas durante la noche. La principal justificación fue que estas mansiones fueron construidas en un bosque natural. Después de cometer el incendio provocado, el Frente de Liberación de la Tierra lanzó el lema: "Si lo construyes, lo quemaremos". En 2005, el FBI anunció que el Frente de Liberación de la Tierra era la mayor amenaza terrorista en los Estados Unidos. Se sospechaba que estaban involucrados en más de 1.200 incidentes criminales que causaron decenas de millones de dólares en daños a la propiedad. Sus acciones han superado desde hace mucho los límites de la protesta política normal o las diferencias de opinión. La ideología comunista ha explotado el odio para convertir a algunos ecologistas en ecoterroristas, no diferente de otros terroristas. Greenpeace no es una historia pacífica. Greenpeace se estableció en 1971 y es la organización ambiental más grande del mundo, con oficinas en 40 países e ingresos por más de 350 millones de dólares. Greenpeace es también una de las organizaciones ambientales más radicales. El cofundador de Greenpeace, Paul Watson, quien dejó la organización en 1977, dijo: "El secreto del éxito de David McTaggart, el expresidente, es el secreto de éxito de Greenpeace. No importa lo que sea verdad, solo importa qué personas creen en esa verdad. Eres lo que los medios te definen para ser". Greenpeace, en este caso, se convirtió en un mito y en una máquina generadora de mitos. Patrick Moore, otro cofundador de Greenpeace, estaba comprometido con la protección del medio ambiente. Más tarde renunció a su cargo porque descubrió que la organización dio un giro brusco hacia la izquierda política. Se convirtió en una organización extremista con una agenda política, como incluir hostilidad hacia toda la producción industrial y reflejar una agenda basada más en la política que en la ciencia sólida. La estrategia empleada por organizaciones ambientales radicales como Greenpeace es utilizar cualquier medio necesario para lograr sus objetivos. En este punto, el ambientalismo radical es altamente consistente con el comunismo. En 2007, 6 miembros de Greenpeace interrumpieron una central eléctrica de carbón británica para causar interrupciones. Fueron demandados por causar alrededor de 30.000 libras británicas en daños a la propiedad. Admitieron su intento de cerrar la central eléctrica, pero afirmaron que estaban haciendo esto para evitar daños aún mayores, una crisis ambiental debido a los gases de efecto invernadero. El tribunal finalmente acordó que sus acciones eran inocentes. Antes de esto, Greenpeace ya tenía muchos registros de victorias en la corte, incluyendo plantas de energía nuclear dañinas, compañías automotrices e instalaciones de fabricación de aviones de combate. El límite entre tácticas legítimas e ilegítimas simplemente se borra con tal lógica. El marxismo-leninismo tradicional utiliza la promesa de una eventual utopía para legitimizar el asesinato, el incendio premeditado y el robo. Del mismo modo, bajo la bandera del ecologismo, los comunistas advierten sobre las crisis ambientales para legitimizar las tácticas violentas e ilegales. En el ejemplo anterior, los miembros de Greenpeace persuadieron exitosamente al jurado de aceptar sus motivos criminales como legítimos, demostrando que un gran grupo de personas en la sociedad puede ser engañado para aceptar argumentos engañosos y sin fundamento. Todo esto es parte del abandono de los valores universales y es un signo de la decadencia moral de la sociedad. El mito del consenso sobre el cambio climático. El cambio climático es un tema candente en la sociedad actual.
El debate público sobre este tema es inusualmente activo, con diferentes opiniones de los medios, entre el público en general y en la política. El argumento más escuchado es que la emisión de gases de efecto invernadero por los humanos ha causado el calentamiento global que conducirá a peligrosos desastres climáticos. Los defensores afirman que esta conclusión se alcanza a través del consenso científico, ya que es una ciencia establecida. Para algunos ambientalistas, las personas que rechazan esta conclusión no solo se consideran anticientíficas, sino también antihumanas. Los miembros de Greenpeace antes mencionados que dañaron la planta de energía fueron absueltos de su crimen porque un famoso experto que fue defensor de este consenso testificó por ellos, alegando que la cantidad de gases de efecto invernadero emitidos por la planta de energía cada día conducirá a la extinción de hasta 400 especies y así sucesivamente. ¿La comunidad científica realmente ha llegado a un consenso sobre todo esto? El profesor retirado de meteorología del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Richard Lindzen, escribió un artículo en 2007 expresando su opinión de que la ciencia climática no está de hecho establecida. Stephen Cornyn, ex secretario de Ciencia del Departamento de Energía de los Estados Unidos y profesor de la Universidad de Nueva York, escribió en un artículo en el 2014, «La ciencia climática no está resuelta. Estamos muy lejos del conocimiento necesario para hacer una buena política climática». En otro artículo, Cornyn recordó a los lectores, «El público desconoce en gran medida los intensos debates dentro de la ciencia del clima. En una reciente reunión nacional del laboratorio, observé que más de 100 investigadores activos del gobierno y la universidad se desafían entre sí mientras se esforzaban por separar los impactos humanos de la variabilidad natural del clima. En cuestión no estaban los matices, sino los aspectos fundamentales de nuestras comprensiones, como la aparente e inesperada desaceleración del aumento del nivel del mar en las últimas 2 décadas. La temperatura de la superficie de la Tierra ha aumentado en general desde 1880 y el dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero emitidos a la atmósfera por los humanos tienen un efecto de calentamiento en el mundo. Con respecto a estas preguntas básicas, los científicos no difieren en sus opiniones. Sin embargo, las preguntas más importantes que son muy debatidas por los científicos son las siguientes. ¿El calentamiento es causado principalmente por la actividad humana o por factores naturales? ¿Qué tan cálido será el mundo para finales del siglo XXI? ¿Tiene la humanidad la capacidad de predecir cómo cambiará el clima en el futuro? ¿El calentamiento global causará un desastre? Sin embargo, desde otra perspectiva, la comunidad científica parece haber logrado algún tipo de consenso o haber establecido la ciencia del cambio climático en cierta medida, ya que las voces de quienes se oponen al llamado consenso rara vez aparecen en los medios o publicaciones académicas. El físico Michael Griffin, ex administrador de la NASA, dijo en una entrevista con National Public Radio en el 2007, «No dudo que existe una tendencia al calentamiento global. No estoy seguro de que sea justo decir que es un problema con el que debemos luchar. Asumir que es un problema es asumir que el estado del clima de la Tierra hoy es el clima óptimo, el mejor clima que podríamos haber tenido o que hayamos tenido y que debemos tomar medidas para asegurarnos de que no cambie. En primer lugar, no creo que esté dentro del poder de los seres humanos asegurar que el clima no cambie, como lo han demostrado millones de años de historia, y en segundo lugar, creo que preguntaría a los seres humanos dónde y cuándo se les debe otorgar el privilegio de decidir que este clima particular que tenemos aquí hoy, en este momento, es el mejor clima para todos los demás seres humanos. Creo que esa es una posición bastante arrogante para la gente». Aunque Griffin estaba tratando de expresar la humildad que la gente debería tener con respecto a la ciencia, inmediatamente se encontró con severas críticas por parte de los medios y algunos científicos del clima, que incluso consideraron ignorantes sus comentarios. Al día siguiente, bajo una inmensa presión, se vio obligado a disculparse. Unos meses más tarde, en otra entrevista, Griffin comentó: «Personalmente creo que la gente se ha excedido en la discusión sobre el cambio climático hasta el punto de que casi no es legítimo verlo como un tema técnico. Casi ha adquirido un estatus religioso, lo cual me parece deplorable». Desde el punto de vista de Griffin, con respecto al consenso científico, vemos que el llamado consenso sobre el cambio climático no era en realidad parte del proceso científico. Dijo que el progreso científico es el resultado del debate y dijo: «Desarrollas tus teorías, publicas tus datos, avanzas en tu concepto y otros lo derriban o lo intentas».
El consenso científico evoluciona de esta manera. El uso de todas las formas y medios para sofocar el debate científico mismo viola el espíritu de la ciencia. Debido a su reputación estelar y su posición en su campo, el profesor Leonard Bengtson, miembro de la Real Sociedad Meteorológica Británica y exdirector del Centro Europeo para Pronósticos Meteorológicos de Mediano Alcance, se unió a la Fundación de Política de Calentamiento Global, WPF, un grupo de expertos que desafía las teorías del calentamiento global. Como resultado, se enfrentó a un intenso escrutinio y presión de sus pares en todo el mundo. 2 semanas después se vio obligado a renunciar. En su carta de renuncia, Bengtson escribió: «Me han sometido a una presión grupal tan enorme en los últimos días de todo el mundo que se ha vuelto prácticamente insoportable para mí. Si esto continúa, no podré realizar mi trabajo normal e incluso comenzaré a preocuparme por mi salud y seguridad. Los colegas están retirando su apoyo, otros colegas se están retirando de la autoría conjunta, etc. Nunca hubiese esperado algo similar a la época del senador McCarthy en una comunidad pacífica tan original como la meteorología. Aparentemente esto se ha transformado en los últimos años». La observación de Bengtson fue correcta. Esta transformación en los últimos años fue el resultado de la ideología comunista y las tácticas de lucha que secuestraron el campo de la meteorología. En realidad, el supuesto consenso científico sobre el cambio climático ha transformado la teoría del cambio climático en un dogma. El cambio climático también es un principio crucial del ecologismo actual, sacrosanto e inviolable. Los científicos, los medios de comunicación y los activistas ambientales que aceptan este principio trabajan juntos para difundir el miedo a un desastre inminente. Esta doctrina es una herramienta importante utilizada por el movimiento ambientalista para asustar al público para que obedezca a una agenda política. A través del proceso de establecer y solidificar este dogma, las técnicas de la lucha política de estilo comunista, que incluyen el engaño, el mobbing, la vergüenza pública, las llamadas y los conflictos abiertos, son evidentes. En 1988 se estableció el Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático, el famoso IPCC. Una de sus misiones importantes era evaluar la investigación científica existente cada 5 años y publicar una declaración autorizada sobre el cambio climático. Se suponía que establecería un consenso científico sobre cuestiones climáticas y proporcionaría una base científica para la formulación de políticas. El informe del IPCC a menudo abarca una lista de miles de primeros autores, coautores y revisores. Por lo tanto, las conclusiones de los informes del IPCC a menudo se describen como el consenso de miles de los mejores científicos del mundo. En 1992, la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático declaró que su objetivo era lograr la estabilización de las concentraciones de gases de efecto invernadero en la atmósfera a un nivel que evite la interferencia antropogénica peligrosa con el sistema climático. Hay que tener en cuenta que ya se suponía que el cambio climático fue causado por humanos y que era peligroso. Más tarde, el IPCC se encargó de identificar influencias humanas en el clima y los impactos ambientales y socioeconómicos peligrosos del cambio climático. La suposición de la CMNUCC de que las personas son las culpables del cambio climático peligroso ha restringido el alcance de lo que el IPCC debería identificar. Además, si el cambio climático no fuera peligroso o si fuera causado únicamente por la industria, entonces la formulación de políticas no sería necesaria y no habría razón para que exista el IPCC. Tales conflictos de intereses también han restringido el foco de la investigación del IPCC. Justo antes de que el IPCC publicara su segundo informe de evaluación en 1995, Frederick Sayce, un físico de renombre mundial, expresidente de la Academia Nacional de Ciencias y presidente de la Universidad Rockefeller en Nueva York, obtuvo una copia del informe. Más tarde, Sayce descubrió que el contenido del informe se modificó en gran medida después de pasar una revisión científica y antes de que se enviara para su impresión. Se eliminaron todas las incertidumbres sobre las actividades humanas que afectan el cambio climático. En el artículo de Sayce en el Wall Street Journal, declaró: «En mis más de 60 años como miembro de la comunidad científica estadounidense, nunca he presenciado una corrupción más perturbadora del proceso de revisión por pares que los eventos que llevaron a este informe del IPCC. Las declaraciones eliminadas incluyen lo siguiente. 1.
Ninguno de los estudios citados anteriormente han mostrado evidencia clara de que podemos atribuir los cambios observados, el clima, a la causa específica de los aumentos de los gases de efecto invernadero. 2. Ningún estudio hasta la fecha ha atribuido positivamente todo o parte del cambio climático observado hasta la fecha a causas antropogénicas producidas por el hombre. 3. Es probable que cualquier reclamo de detección positiva de un cambio climático significativo siga siendo controvertido hasta que se reduzcan las incertidumbres en la variabilidad natural total del sistema climático. Aunque más tarde el IPCC afirmó que todas las modificaciones fueron aprobadas por los autores, las modificaciones revelan cómo los informes del IPCC fueron influenciados por la política. El informe de evaluación no contiene ninguna investigación original, pero en su mayoría resume la investigación existente. Debido a que la investigación existente contiene tantos puntos de vista diferentes para llegar a un consenso como se propuso, el IPCC simplemente se deshizo de los puntos de vista opuestos. En abril del 2000, el tercer informe de evaluación del IPCC dijo en su borrador: ha habido una influencia humana perceptible en el clima global. La versión publicada en octubre de ese mismo año dice: es probable que las concentraciones crecientes de gases de efecto invernadero antropogénicos hayan contribuido significativamente al calentamiento observado en los últimos 50 años. En la conclusión final y oficial, la declaración fue aún más fuerte. La mayor parte del calentamiento global observado en los últimos 50 años probablemente se debió al aumento en las concentraciones de gases de efecto invernadero. Cuando se le preguntó al portavoz del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, Tim Hickman, sobre la base científica de los cambios retóricos, su respuesta fue honesta: no había ciencia nueva, pero los científicos querían presentar un mensaje claro y fuerte a los responsables de la formulación de políticas. Dicho de otra manera, la CMNUCC asignó una tarea al IPCC, dejando clara la respuesta que querían. El IPCC luego les entregó lo que requerían. Paul Reiter, profesor del Instituto Pasteur en Francia, es un destacado experto en malaria y otras enfermedades transmitidas por insectos. No estuvo de acuerdo con el informe del IPCC y tuvo que amenazar con iniciar una demanda contra el IPCC para eliminar su nombre de la lista de los 2.000 científicos principales que, según se dice, respaldaron el informe. Dijo que el IPCC hace que parezca que todos los principales científicos están de acuerdo, pero no es cierto. En su testimonio ante el Senado de Estados Unidos el 25 de abril del 2006, Reiter dijo: un aspecto irritante del debate es que esta ciencia espuria es respaldada en el foro público por paneles influyentes de expertos, dijo. Me refiero particularmente al panel intergubernamental sobre cambio climático, el IPCC. Cada 5 años esta organización con sede en la ONU publica un consenso de los mejores científicos del mundo sobre todos los aspectos del cambio climático. Aparte del dudoso proceso por el cual estos científicos son seleccionados, tal consenso es materia de política, no de ciencia. Los ambientalistas han estado promoviendo la noción de que las enfermedades transmitidas por insectos como la malaria causarán estragos cuando continúe el calentamiento climático, que también es el argumento principal del IPCC. Como declaró Bloomberg el 27 de noviembre del 2007, el calentamiento global pondrá a millones de personas más en riesgo de malaria y dengue, según un informe de las Naciones Unidas que pide una revisión urgente de los peligros para la salud que plantea el cambio climático. Pero Reiter no reconoce esta simple correlación entre el calentamiento climático y la propagación de enfermedades infecciosas. Señaló que la malaria no se limita a las zonas tropicales. Un brote masivo de malaria ocurrió en la antigua Unión Soviética en la década de 1920 y otro en la ciudad de Arcángel, cerca del Círculo Polar Ártico, donde hubo 30.000 casos de malaria que causaron 10.000 muertes. Según un informe del 2001 en Nature, los científicos descubrieron que, contrariamente a lo que se suponía anteriormente, la transmisión de malaria por los mosquitos disminuye con el aumento de las temperaturas. Esto confirma la opinión de Reiter. La retirada de otro científico del IPCC también muestra que ha utilizado el supuesto consenso de desastres como parte de su cultura operativa. Christopher Landsea, investigador de huracanes de la Administración Oceánica y Atmosférica de los Estados Unidos y uno de los principales autores del cuarto informe de evaluación del IPCC, se retiró del IPCC en enero del 2005. En una carta abierta declaró:
Personalmente no puedo continuar de buena fe para contribuir a un proceso que considero motivado por agendas preconcebidas y es científicamente erróneo. Landsea no está de acuerdo con el autor principal del informe del IPCC sobre la relación entre huracanes y cambio climático. El autor principal del IPCC, que no es un experto en investigación de huracanes, hizo hincapié en que el calentamiento climático causaría huracanes más intensos, sin datos fácticos sólidos que respalden su afirmación. Landsea señaló que estudios anteriores han demostrado que los registros históricos no podrían verificar tal correlación. Teóricamente, incluso si hay una correlación, es insignificante y despreciable. David Deming, geólogo y geofísico de la Universidad de Oklahoma, obtuvo los datos históricos de temperatura de 150 años para América del Norte al estudiar los núcleos de hielo y publicó su artículo de investigación en Science. Los defensores del consenso consideraron a Deming como un exponente del consenso. En una audiencia en el Senado de Estados Unidos, Deming dijo: «Tenemos que deshacernos del período cálido medieval». El período cálido medieval se refiere al calentamiento climático de la región del Atlántico Norte entre alrededor del año 950 y 1050 después de Cristo. Borrar este período en la curva histórica del cambio climático fortalecería la afirmación de que el calentamiento actual no tiene precedentes. Hay muchos incidentes de este tipo. En su libro Red Hot Lies, como los alarmistas del calentamiento global usan las amenazas, el fraude y el engaño para mantenerse mal informado, Christopher Horner, un investigador estadounidense senior en el Competitive Enterprise Institute, enumeró a muchos de los autores originales del IPCC que se oponen a las conclusiones del IPCC y sus operaciones politizadas. Han planteado preguntas razonables con datos de apoyo y han cuestionado el llamado consenso del IPCC. Sin embargo, en el entorno académico y mediático actual, sus voces han sido marginadas. El establecimiento y la consolidación del supuesto consenso sobre el cambio climático es un paso principal en el uso del ambientalismo para manipular al público, amplificar la sensación de desastre y distorsionar los valores humanos. Si se llega a su conclusión, la trayectoria natural es el establecimiento de un supergobierno global, es decir, el comunismo. Si bien esto se ha desarrollado principalmente en la comunidad científica, se ha ayudado junto con la fuerza conjunta de los medios de comunicación, el gobierno y las instituciones académicas. No importa la reputación académica de un científico, una vez que expresa públicamente sus dudas sobre el dogma del consenso, inmediatamente se enfrenta a una tremenda presión de sus pares e instituciones académicas, lo que lo obliga a someterse. Las personas que han vivido en una sociedad comunista totalitaria han tenido experiencias similares. La única diferencia es que han cuestionado el dogma del Partido Comunista. David Bellamy es un conocido activista ambiental británico y presidente de la Royal Society of Wildlife Trust, pero cuando declaró públicamente que no creía en el dogma consensuado de la teoría del calentamiento global, la agencia emitió un comunicado expresando su insatisfacción. Luego dejó de servir como presidente y los ambientalistas que anteriormente lo respetaban comenzaron a sospechar que había perdido el sentido o que estaba tomando dinero del Big Oil. Henk Tennekes, exdirector de la Royal Dutch Meteorological Society, fue despedido porque no apoyaba el dogma consensuado sobre el cambio climático. Del mismo modo, el funcionario de la Organización Meteorológica Mundial, Axel Ving Nielsen, fue calumniado por los funcionarios del IPCC como una herramienta de la industria, después de que los investigadores italianos Alfonso Sutera y Antonio cuestionaron la teoría del calentamiento climático antropogénico, ya no pudieron obtener fondos para su investigación. En su libro Clima de Extremo, Ciencia del Calentamiento Global que no quieren que sepas, Patrick J. Michaels, expresidente de la Asociación Estadounidense de Climatólogos de Estado y climatólogo de la Universidad de Virginia, enumeró numerosos ejemplos de ambientalistas que reprimen a los disidentes científicos para llegar a su supuesto consenso, debido a que instó en que los cambios en el clima no conducirán a un desastre, y esta postura optimista era inconsistente con el dogma del consenso. El gobernador de Virginia le dijo un día que no podía hablar sobre el calentamiento global como climatólogo estatal. Finalmente eligió renunciar.
George Taylor de la Universidad Estatal de Oregon, otro climatólogo estatal, encontró el mismo problema y finalmente se vio obligado a renunciar. El gobernador le dijo a David Lee Gates, exdirector del Centro de Estudios del Clima de la Universidad de Delaware y climatólogo estatal en Delaware, que no podía hablar como climatólogo estatal sobre el tema del calentamiento global. El asistente del climatólogo del estado de Washington, Mark Albright, fue despedido porque le envió un correo electrónico a un periodista inquisitivo. El foco del debate está aquí en el área de la especialización de los climatólogos, cuestiones de ciencia climática en lugar de cuestiones de política estatal. En los países comunistas, la interferencia política cruda en la ciencia es común. En los países occidentales, la política ambientalista se está utilizando para interferir con la libertad académica. La investigación académica que pone en duda el dogma del consenso rara vez se ve en las revistas académicas, un fenómeno que comenzó en la década de 1990. Michaels dijo en el documental de 1990 del Canal 4 del Reino Unido, The Greenhouse Conspiracy, que si el punto de vista de una persona es políticamente inaceptable, entonces habrá problemas. Su artículo fue rechazado por más de una revista académica. Cuando le preguntó al editor de una revista por qué, la respuesta fue que su trabajo debe pasar un estándar de evaluación más alto que los otros. Según el informe del IPCC de 1990, el entendimiento en ese momento era que el alcance del calentamiento global era equivalente a los cambios naturales en el clima. Por lo tanto, aunque el punto de vista de Michaels era diferente al de muchos otros, no podía considerarse como particularmente herético. Sin embargo, el objetivo de establecer un consenso falso ya se había establecido y todos tenían que participar. La inclinación de los fondos del gobierno ha contribuido en gran medida a la formación y consolidación del supuesto consenso. La hipótesis de que los humanos causan el calentamiento global y han provocado desastres naturales ha llevado a que la investigación sobre el cambio climático gane influencia sobre la formulación de políticas. Por lo tanto, la investigación que respalde esta hipótesis naturalmente recibirá una gran cantidad de fondos de investigación y se publicará una gran cantidad de artículos académicos. Por el contrario, el consenso forzado impide que los científicos exploren e investiguen en otras direcciones posibles. William Gray, un reconocido profesor, fue pionero en la investigación estadounidense sobre huracanes. Debido a que criticó el dogma del consenso en la teoría del clima, de repente descubrió que sus solicitudes de financiamiento para investigación fueron rechazadas repetidamente. En marzo del 2008, muchos científicos que dudaron del dogma del consenso sobre cuestiones climáticas realizaron un evento académico privado en Nueva York. Esos científicos dijeron que encontraron varios obstáculos al intentar publicar sus resultados de investigación en revistas académicas. El meteorólogo Joseph Diallo, expresidente del Comité de Análisis y Pronóstico del Clima de la Sociedad Meteorológica Estadounidense, dijo que algunos de sus colegas no se atrevieron a asistir a la reunión por temor a ser despedidos. La profesora Judith Carey, ex decana de la Facultad de Ciencias de la Tierra y la Atmósfera del Instituto de Tecnología de Georgia, declaró en un testimonio en el Senado el 2015 que un científico empleado por la NASA le dijo: estaba en una pequeña reunión de afiliados a la NASA de científicos y nuestro gerente superior dijo a su jefe de la NASA que no deberíamos tratar de publicar artículos contrarios a las afirmaciones actuales sobre el calentamiento global porque el jefe de la NASA tendría un dolor de cabeza para contrarrestar la publicidad indeseable. Carey dijo además en su testimonio que un científico del clima, al hacer una declaración sobre la incertidumbre o el grado de duda en el debate sobre el clima, se clasifica como un negador o un comerciante de dudas, cuyos motivos se suponen ideológicos o motivados por la financiación de la industria de los combustibles fósiles. Mi propia experiencia al discutir públicamente las preocupaciones acerca de cómo la incertidumbre se caracteriza por el IPCC ha resultado en que me etiqueten como un hereje climático que se ha vuelto contra mis colegas. Existe una enorme presión para que los científicos del clima se ajusten al llamado consenso. Esta presión proviene no solo de los políticos, sino también de las agencias federales de financiación, las universidades y las sociedades profesionales y los propios científicos que son activistas y defensores ecológicos. Reforzando este consenso, hay fuertes intereses monetarios, reputacionales y de autoridad.
Kerry es miembro de la American Meteorological Society y miembro del Comité de Investigación Climática del Consejo Nacional de Investigación. A pesar de su éxito académico, eligió retirarse temprano porque no estaba dispuesta a seguir viviendo bajo tanta presión. Debido a que ella ha desafiado el consenso del IPCC en los últimos años, ha sido estigmatizada como anticiencia, negadora, etc., tanto por los medios de comunicación como por otros científicos y un senador. Un miembro del Congreso incluso envió una carta al decano del Instituto de Tecnología de Georgia para cuestionar los motivos de Kerry. Ella dijo que otra razón para la jubilación anticipada era que sentía que no podía decirles a los estudiantes e investigadores postdoctorales cómo navegar por la locura en el campo de la ciencia climática. Roger Pilk, profesor de la Universidad de Colorado, ha trabajado con Kerry en temas de cambio climático. Originalmente estaba en el Instituto Cooperativo de Investigación de Ciencias Ambientales de la universidad. Aunque estuvo de acuerdo con la mayoría de las conclusiones del consenso del IPCC, estuvo sujeto a presiones similares porque señaló que los datos no respaldaban la idea de que los eventos climáticos extremos, como huracanes, tornados y sequías, están influenciados por el cambio climático. Finalmente se mudó al Centro de Gobernanza Deportiva de la Universidad de Colorado. Pilk señaló que la experiencia de Kerry muestra que tener un puesto fijo no es garantía de libertad académica. No es de extrañar que Joan Simpson, académica de la Academia Estadounidense de Ingeniería y destacada ex científica atmosférica de la NASA, declaró su escepticismo sobre el consenso después de la jubilación, dado que ya no estoy afiliada a ninguna organización ni recibo ningún financiamiento, puedo hablar con franqueza. Ella dijo, como científica sigo siendo escéptica. Bueno, querido amigo, aquí lo tienen. Cómo el comunismo está detrás del ambientalismo, con estas tácticas de donde están persiguiendo realmente a todos los científicos, donde están justamente también haciendo presión sobre la academia, sobre los científicos, sobre las universidades, etcétera, para aceptar de manera unánime este dogma impuesto del cambio climático, esta nueva religión que se está estableciendo en todas partes. Así que aquí tienen algunos datos concretos. Esto es solamente una pincelada. Los invito a ver otros episodios en el canal que hablan de este tema. En la lista de reproducción Cambio Climático también van a encontrar al experto Douglas Pollock, que ha hecho algunos programas aquí en Contracultura, bastantes programas ya sobre este tema. Así que los invito también a ver esos programas. Yo me despido, les pido que compartan esta información que es muy importante para que la gente vaya tomando conciencia realmente de qué es lo que está detrás de todo esto y vayamos ampliando nuestros conocimientos al respecto. ¿Para qué? Para no ser engañados. Justamente la mayor cantidad de la gente que se afilia justamente al comunismo y al socialismo realmente desconocen muchas veces cuáles son los orígenes de todas estas cosas. Por eso es tan importante profundizar y poder entender esto en profundidad. Compartan, si les gustó el video, denle like. Abajo siempre encontrarán todos los enlaces para poder apoyar a nuestro canal. Este canal es posible por el apoyo de gente independiente como ustedes, que apoya a una voz independiente, a una media completamente independiente que no está afiliada a ningún tipo de discurso y a ningún tipo de agenda. Esto ha sido Contracultura. Nos vemos en el próximo programa. Hasta la próxima.